Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto y un honor estar coordinando la presentación del libro de Gonzalo de María, la revista teatral porteña 1890-1930, historia visual de un espectáculo popular argentino con la participación del autor y de Jorge Dubati. Gonzalo de María, Buenos Aires 1970, es dramaturgo, director, adaptador, compositor musical, novelista, ensayista, historiador, cineasta. Desde mediados de los 90 ha estrenado más de 40 títulos teatrales. El Cordero de Ojos Azules, La Maestra Serial, El Diario del Peludo, Deshonrada, Tarascones, Juegos de Amor y de Guerra, Happyland, Siglo de Oro Trans, La Comedia es Peligrosa, El Satiro y Sansón de las Islas, entre otros. Músico y profundo conocedor de la historia de la música y las poéticas del teatro musical, de María reescribió los libretos de las óperas El Rapto en el Serrallo y La Finta Jardiniera de Mozart. En el Colón presentó su traducción y adaptación en verso en español de Orfeo en los infiernos, opereta de Jacques Offenbach. Adaptó para la escena nacional las canciones de los musicales Chicago, Sorba y Cabaret. Escribió y dirigió la película Nene Revancha. Historiador premiado, ha escrito, entre otros, la revista teatral porteña 1890-1930 y Cacería, una historia real 2020, sobre el fotógrafo Jorge Horacio Vallevé Piñeiro. Se desempeña como director del Teatro Nacional Cervantes, ha recibido por su teatro numerosos premios, entre ellos el Conex de Dramaturgia en el 24. El doctor Jorge Dubati es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y profesor de la UBA. Bienvenidos, es un gusto y un honor. Muchas Muchas gracias, gracias. Jazmín. Muy amable, muy amable. Yo quiero decir que Jazmín es uno de los grandes referentes del teatro en La Plata y directora de la Escuela de Teatro de La Plata, uno de de las usinas de producción actoral y teatral más importantes de la Argentina. Así que gracias, Jazmín. Muchas gracias por Gracias por estar. la invitación, es un honor. Un placer, un placer. Gonzalo, hablemos de este libro, por favor, porque estamos en el Congreso Internacional Florencio Sánchez y este libro tiene mucho que ver con Florencio Sánchez, con la época de Florencio Sánchez, incluso con la propia producción de Florencio Sánchez. Me gustaría decir que el libro se llama Revista Teatral Porteña 1890-1930, historia visual de un espectáculo popular argentino. Y contanos, Gonzalo, qué incluye este libro, de qué trata este libro. Este libro es, por un lado, una corrección, una ampliación y una reflexión sobre otro que publiqué en 2011. Eh, Tiene como principal diferencia que es lo que el subtítulo dice, una historia visual. Es decir, en esta oportunidad se pudo completar el texto con fotos de la época, fotos históricas eh, que sabemos, lo hemos hablado, eh, que un libro que trate sobre el teatro, que es, entre otras cosas, un arte visual, sin fotografías no se completa del todo. Uh -huh. Las fotografías son además espectaculares. Hablamos de fotos históricas, Sí. hablamos de un trabajo casi arqueológico para encontrarlas, literalmente de bajar a sótanos y de husmear en cajas cerradas. El material, no la totalidad, pero gran parte de ese material fotográfico se conserva, por suerte, en el INET, que está en el propio edificio del Cervantes, Uh -huh. y salen a la luz por primera vez. Ahí nos completa la imagen que teníamos de la revista porteña o de la revista criolla. Mientras vos hablas, voy a ir mostrando algunas de esas fotos tan bellas, tan... Como un género espectacular y como un teatro industrial.
que siempre aclaro, esa palabra tiene algo de bueno y algo de malo, si se quiere, pero fue un teatro en Argentina que llegó a ser industria y que posibilitó el desarrollo de grandes creadores, de todos contemporáneos de Sánchez, por supuesto, y de colaboradores de Sánchez, como Francisco Payá, compositor. En esa foto, por ejemplo, que la vemos en el centro de la línea de coro, a María Esther Podestá, vestida de hombre, en frac, entre las bailarinas, esa compañía, que es la de Vitone Pomar, Pomar por segundo Pomar, marido además de María Esther Podestá la vedette, de esa compañía fue maestro director de orquesta Francisco Payá. Francisco Payá, compositor vasco afincado en Buenos Aires, ese es Luis Vitone, de la misma compañía, Vitone Pomar, decía que Francisco Payá, compositor vasco-español afincado en nuestra tierra, es el compositor de por lo menos una obra de Sánchez, que es el Cacique Pichuleo. Exacto, exactamente. Gonzalo, y contanos un poquitito, está tu primer libro en el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que es una historia de la revista, y ahora esta historia ampliada, ¿no es cierto?, con el material iconográfico tan maravilloso, pero contanos un poquito qué era la revista, ¿no? Y quiero aclarar, esto tiene mucho que ver con un espectáculo que estás haciendo, digamos, en el Teatro Nacional Cervantes, con un éxito increíble que dichosamente se prolongó hasta prácticamente fin de año, que se va a seguir presentando en la Sala María Guerrero. Exactamente. Sí, el espectáculo que estamos haciendo en el Cervantes se basa en este mismo material de época. Celebra la revista en su etapa de esplendor, esta que mencionamos del teatro de los años 20. Se llama La Revista del Cervantes, retomando un título que ya existió. Es eso, Linda Bozán, una hermosa foto de ella fumando, rara para la época, como flapper, en los años 20. La Revista del Cervantes retoma un título que ya el Cervantes posee, porque dio 2 temporadas de revista en los años 22 y 23. Quiero decir que el libro es un mérito de la Secretaría de Cultura de la Nación, porque fue quien lo impulsó y lo produjo, el libro. Si bien retoma mi texto, pero fue Leo Cifeli, el secretario de Cultura, quien pensó que esto merecía la pena de preservarse justamente en un libro, y que esas fotos no siguieran desconocidas en sus cajas. Así que realmente muy agradecido con él por la posibilidad de verlo en papel. El libro del 2011, lamentablemente, no, en ese momento fue un libro de puro texto. Pero bueno, acá tuvimos la oportunidad de estrenar y de sacar el libro a la vez. Qué bueno, qué bueno. Gonzalo de María, yo quería preguntarte por la evolución de la revista, ¿no? Vos comentabas que la revista empieza en 1890 y hablas de un momento de esplendor de la revista. Contanos un poquito de las etapas, porque incluso en el espectáculo que se llama La Revista del Cervantes, aparece, por ejemplo, Tato Bores o aparece Enrique Pinti, ¿no? Hay una proyección hasta prácticamente finales del siglo XX, ¿no? Sí, es que no es exactamente una revisión histórica del género. Nos propusimos hacer sobre todo un espectáculo de entretenimiento, pero donde se pudiera entrever la larga historia que tiene el género en el país. En el espectáculo, por ejemplo, se retoma un sketch tan antiguo como de 1904, que creo que es por ahí la época en que Sánchez escribe El Cacique Pichuleo, a diferencia de un año o dos. Me parece que El Cacique Pichuleo es de 1906. De 1904 es Frutas y Verduras, de Nemesio Trejo, uno de los pioneros de la revista criolla, de quien tomamos una escena de esa revista que estrenó la compañía de Arsenio Perdiguero, y una de las canciones, que es La Milonga de la Cebolla. Y luego sí, terminamos el espectáculo con
un tema de Mahler, de Ángel Mahler, que hizo, digamos, cuando la revista transiciona hacia la televisión, él compuso para televisión algunos números para programa de Porcel, en fin. Así que es una revisión bastante ecléctica del género, muy amplia, con un orden de dramaturgia establecido por los autores de la revista. Ese es un número de transformismo, esa foto que estamos viendo ahí. Tenemos a la izquierda a Segundo Pomar y a la derecha a Luis Vitone, del medio es Antonio Gallego, haciendo de cupleteras españolas. Esto es hacia 1915 o 16, para que entendamos que no estamos inventando la rueda cuando se retoma este tipo de escenas, como en la revista la retomamos en un número compuesto justamente por Francisco Payá, el compositor elegido por Sánchez. Es un número que canta en la revista Carlitos Casella, acompañado por un coro de chicos transformistas, como diría Payá en su partitura. Exacto, exactamente. Gonzalo, yo quería preguntarte si el origen de la revista estaba muy vinculado a cierta zona más picaresca o cierta zona vinculada con la vida nocturna, ¿no es cierto? Me interesaba muchísimo esa relación, por ejemplo, con el cabaret en Buenos Aires, ¿no? De hecho, en el espectáculo del teatro, en la revista del Cervantes, se baila un cancán, ¿no es cierto? Aparece la referencia encarnada por María Rojí a Racimí, ¿no es cierto? Contanos un poquito de ese momento que se está recuperando a través de este libro y del que sabemos muy poco. Bueno, es que hay dos grandes vertientes, dos grandes vertientes confluyen en la revista criolla, luego llamada porteña, que son el teatro español, con la revista española, si se quiere, azarzuelada, y la propia revista francesa y el Café Concert francés, que son anteriores y son el patrón originario también para los españoles. Nosotros tuvimos un primer Café Concert en Buenos Aires, al modo de los de París, tan temprano como en 1868, en la esquina de lo que hoy es Hipólito Yrigoyen y Piedras. Ahí estaba el Alcázar Lírico, donde se baila por primera vez el cancán. Bailarinas auténticas parisinas lo bailan. Ahí va mucho Mitre, por ejemplo, Alsina. Era un lugar de mucho mundillo social, pero también político. Claro, claro. Estaba enfrente de un momento del Club del Progreso. Claro, y eminente, estaba destinado eminentemente a un público masculino, ¿no? Sí, casi exclusivamente. Y por eso tenía también una mala fama, además, tuvo, que duró muy poco el Alcázar Lírico, hasta 1875. Pero después es retomada esa tradición de los espectáculos frívolos franceses en el Teatro Variedades, que quedaba en la esquina de Esmeralda y Corrientes, donde luego se levantó el Odeón, y en otros café concert que fueron apareciendo cuando se abre la Avenida de Mayo, donde también había bailarinas, números picarescos. De ahí salieron cómicos grandes de esos café cantantes, como le llamaban, por ejemplo, Florencio Parravicini o Pepita Avellaneda. Y sí, estaban vinculados a la picaresca, y alguno de ellos, tristemente, hay que decirlo, a la trata de blancas. Se sospecha que los creadores del Teatro Scala, que luego fue llamado Maipo, eran unos empresarios marselleses, más puntualmente que franceses, marselleses, con contactos mafiosos. Así que digo esto porque desde luego que no era todo color de rosas.
Claro, claro, y realmente este libro, además de estar conectado con Florencio Sánchez y con este periodo central en la producción del teatro argentino, está muy relacionado a la vida nocturna, ¿no es cierto? A la Así diversión es. en Buenos Aires, con todo lo que eso implica, ¿no? Es la verdad fascinante este tema. Yo no quiero monopolizar, le quiero dar la palabra a Jazmín, no sé si Jazmín quiere preguntar algo o comentar algo, decir algo, por favor, Jazmín, adelante. Y yo mientras muestro la tapa del libro, y aprovecho también, Gonzalo, para preguntarte cómo se consigue el libro. El libro, como digo, es una producción de la Secretaría de Cultura, así que principalmente son ellos quienes lo tienen, lo distribuyen. En fin, tenemos aquí algunos en el Teatro Cervantes también porque lógicamente contribuimos a hacerlo, desde los textos a la búsqueda de fotos, etcétera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jazmín, dale, dale nomás. Preguntarte, Gonzalo, en relación a la relación entre el género y la política y también los componentes característicos del género. Claro, pensemos que la palabra revista, tomada del francés directamente, revue, es el nombre del género en francés, en sus orígenes era eso, un pasar revista, pasar revisión o revista a los eventos del año, a lo que había ocurrido durante un año. Por eso eran espectáculos que en su origen, en la tradición francesa, se hacían el 31 de diciembre o alrededor de esa fecha, que para el santoral que regía todavía entonces las costumbres de las personas era San Silvestre. Entonces, para la fiesta de San Silvestre se hacían estas revisiones de lo que había pasado durante el año, con foco en eventos políticos a veces, una revolución, una elección, también con foco en las costumbres, también, no sé, si había habido un granizo que había destruido una población, eso también se ponía en escena, había mucho uso de la alegoría, de los personajes alegóricos, así que todos esos aspectos van a pasar, por supuesto, al teatro de revistas porteño también, que tiene la tradición del monólogo político, de la sátira y de lo burlesco. Ujú. Gracias. Y quiero mostrar esta foto y pedirte comentario, Gonzalo. Bueno, esa es Josephine Baker, que aunque era norteamericana, se la conoce más por su verdadero triunfo fue en París, como vedette del Moulin Rouge, del Lido, y estuvo en Buenos Aires dos veces, una, si no recuerdo mal, es en el año 28 o 29, siendo presidente Irigoyen, que tuvo que levantar una prohibición sobre ella porque bailaba hacia el famoso baile de las bananas, que lo hacemos también en la revista del Ujú. Cervantes, desnuda, digamos, con una pollera de bananas y con los pechos desnudos, y eso era escandaloso. No porque no hubiera habido desnudos antes en el escenario, sino porque en este caso era una mujer negra. Eso era, de nuevo, tristemente, el problema que hubo en ese caso. Esa es una foto que ahí vemos la sátira política, pues están personificados, bueno, De Gaulle, Churchill, personajes en torno o cercanos a la Segunda Guerra, Exacto. hechos por cómicos argentinos. Y ahí lo mismo con Hipólito Yrigoyen, es una de las caricaturas, eh, y Alvear con polleras de Bataclanas, digamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gonzalo, yo te quiero preguntar digamos, eran espectáculos de gran despliegue, ¿no? En su mayoría, Sin duda. además con músicos, con cuerpos de baile, algo que nosotros llegamos a ver, por ejemplo, en los años 70. Yo recuerdo, era muy chiquito y pude ver el esplendor de lo que era
la revista, por ejemplo, hecha por Nélida Lobato, no sé, Zulma Fayad o eh, ¿cómo se llama? Marrone, ¿no? Realmente los grandes capocómicos, incluso una figura como la de Norman Brisky, ¿no? Ahora, esto también se observa en estas fotos, ese despliegue, y se ve también, y esto pone en primer plano la capacidad artística del Cervantes como teatro fábrica, ¿no? Como Exacto. teatro productor desde sus talleres, por el despliegue increíble que tiene el espectáculo de la revista del Cervantes. Me interesaba que comentes algo en relación a esa dimensión, llamémosle escenotécnica. Es que sin duda, lo vivo diciendo acá, ahora mismo estoy en el teatro, en el Cervantes, y me cruzo muchas veces con gente que trabaja en el teatro y, y me felicitan ellos a mí. Y yo les digo, no, los felicito yo a ustedes y este es un trabajo que solo es posible Ah, porque acá hay un teatro fábrica y porque acá hay de verdad un montón de gente, además de extra capacitada, digo, que ama su oficio, que están felices de poder mostrar en este espectáculo a dónde el Teatro Cervantes puede llegar. mm, Y sí, es una fiesta, te diría, para todos. Acá por los pasillos escuchás gente que canta algunas de las canciones de la revista ya, qué bueno, las qué saben de bueno. memoria. Y están todos muy, bueno, una de las letras de las canciones incluso menciona el propio Teatro Cervantes. Así que esto creo que ayuda, como vos bien decís, a posicionarlo, a contar de lo que es capaz Mm. y a celebrarlo, porque es nuestro único teatro nacional. Exactamente. Y yo también quiero, antes de darle la palabra nuevamente a Jazmín, pero me gustaría también celebrar el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Por que nace de supuesto. la mano con el Cervantes, Sí, digamos, el Cervantes como en tanto teatro oficial, ¿no? Y que, así y es. que si bien no es el Cervantes, muchos dicen la biblioteca del Cervantes, no, es un organismo diferente, pero tienen una sinergia digamos, un vínculo hermano desde los Sí, orígenes mismos de la creación así de es. INET. Así es. El INET es una institución que preserva material que si no se hubiera perdido para siempre, es el caso de estas fotos, es el caso de estas partituras. Ujú. Así que es fantástico que esté ahí, que lo lleve Laura Mogliani, que es una persona que ha contribuido enormemente también ella con la creación de este libro, eh, con sus búsquedas, con sus consejos. Así que está muy bien subrayarlo, la verdad, Jorge, porque es eh, un reservorio como no hay otro, el del Claro, INET. exacto, exactamente. Y recomendamos muy especialmente a quienes están en este congreso sobre Florencio Sánchez, que si no conocen el INET, tienen que acercarse, porque realmente el acervo documental, por ejemplo, y fotográfico especialmente, que tiene es increíble, es infinito. Realmente, a mí cuando hicimos el libro de los 100 años del Cervantes, si bien estábamos en pandemia y fue muy difícil juntar los materiales, Claro. realmente buena parte de esos materiales salieron del INET, ¿no? Que aclaremos, el ingreso está en la Ochava entre Libertad y Córdoba, ¿no? O sea, en la esquina del Teatro Nacional Cervantes. Jazmín, Así si es. te parece la última tuya y yo después agrego una más, ¿eh? Y una curiosidad, bueno, el libro es verdaderamente exquisito en tanto a la profundidad de la investigación, la dimensión, ¿no? De época y la investigación. ¿Cuánto tiempo y te llevó investigar, ir documentando? Si eso fue, como vos decís, con colaboradores, a través de qué forma de investigación. Bueno, llevó muchos años, la escritura del libro llevó dos versiones, así Mm. que
ya la que había publicado en 2011, para ese entonces yo llevaba una década investigando. Llegué a entrevistar gente en su momento que ya hace mucho tiempo murió, no sé, por mencionar una sola, a Felisa Bonorino, por ejemplo. Felisa Bonorino, que no era una vedette, era justamente de la línea de coro, digamos, era una bailarina, pero además había sido mujer de Pedro Quartucci. Hay una foto de ellos juntos en el libro. Ya la busco. Y había bailado, yo la conocí en el 2000, era muy, muy anciana. Ella se había retirado en los años 30. Eso me impresionaba. Estaba hablando con una mujer, no que empezó su carrera, sino que se retiró en los 30. Había bailado en el año 25 con Maurice Chevalier, cuando vino a Buenos Aires a hacer una revista en El Porteño que quedaba al lado, perdón, del ópera. Le había enseñado el tango a Maurice Chevalier. Y él le enseñó el Charleston. En fin, es una investigación que me tomó muchos años para este libro, esta edición de la Secretaría de Cultura. Debo mencionar, tendría que mencionar un montón de gente, pero bueno, están mencionadas en el libro, pero Gaby Comte, que fue la editora, hizo también un trabajo invaluable con su mirada, con su atención, con su curaduría. Pues sabes que son tantas las fotos que no logro encontrar la de A ver si la encontraba yo rápidamente. No la estoy encontrando, pero me encantaría encontrarla porque además la vi, pero en este momento no aparece. Fíjate si... Te digo dónde es. Es en la página 175. Ahí vamos. Quartucci la está alzando, ella es Felisa Bonorino. Ahí va. Sí, acá está. Qué bueno. La conocí, ella vivía en la Casa del Teatro. Era una señora muy anciana, de pasados 90 años, pero había sido una súper bailarina de todas las danzas de la revista. Qué bien. Él había sido, además, campeón, mencionamos el Charleston, típica danza de los años 20, del jazz norteamericano, y Pedro Quartucci había sido campeón de Charleston en una competencia que hubo por la época en los teatros de Buenos Aires. Buenísimo. Gonzalo, para cerrar, si les parece, por supuesto, acercarse a la Secretaría de Cultura para conseguir el libro. Yo me imagino que debe haber algo también de canje o de gentileza o de intercambio institucional, sí. ¿no? Para instituciones. Exacto. Me parece importantísimo que esté en todas las bibliotecas. Ojalá que se haga una edición digital también para que se pueda acceder digitalmente al libro, sobre todo para ver las fotos, esta cosa digital magnífica que amplía las fotografías y se pueden ver algunos detalles, ¿no? Bueno, perdón, del primero, perdón la interrupción, del primero, sí. Claro, no están las fotos, pero por lo menos el texto está digital. Exacto, en la página del Instituto Nacional del Teatro, donde están los libros, las publicaciones del Instituto Nacional del Teatro. Bueno, y termino preguntándote, vivimos en un momento, esta posmodernidad que estamos atravesando, de cierta tendencia a vivir en un puro presente, ¿no? Y sin embargo vos se te ves muy conectado, muy en permanente conexión con el pasado, ¿no? Como decía Jazmín al principio, tenés toda una producción como historiador. Yo quería cerrar preguntándote qué significa para vos este viaje al pasado, esta recuperación de raíces y de territorios del pasado. Diría, no son palabras mías, son de Antoine Compagnon, un pensador francés que habla de lo antimoderno y tiene un fabuloso libro sobre estas reflexiones, que lo antimoderno sería, la paradoja, es realmente lo moderno. Y creo que hay algo de eso. Creo que
lo demuestra el éxito, el fenómeno que tiene el espectáculo que estamos haciendo ahora en el Cervantes, que hay mucho interés de la gente joven en descubrir este pasado y que resulta en un espectáculo súper contemporáneo. Gonzalo, y En realidad es antimoderno. esto también se ve un poco en tu propia dramaturgia, ¿no? Lo dice Luis Pascual en el tomo segundo de la edición de Losada, de tus textos. Dice algo Sí. así como, sos lo anti-postdramático, ¿no? Sí, pongámosle, si lo dice el maestro Luis Pascual, tiene que ser. Tal cual, tal cual. Gonzalo de María, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar un ratito sobre la revista teatral porteña 1890-1930, historia visual de un espectáculo popular argentino. Muchísimas gracias, Jazmín García Satic, y agradecemos la presencia de los dos en el Congreso Internacional Florencio Sánchez, que organiza la Academia Argentina de Letras. Muchas Gracias, gracias. Jazmín, y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los dos. Un Que abrazo. tengan buen día. Adiós. Abrazos.